Bienvenidos y bienvenidas a la última clase de la unidad 3. En esta abordaremos el tratamiento periodístico a temas de violencia de género. Hablaremos de la ética periodística y de errores comunes y haremos un breve análisis de casos. Y les voy a compartir algunos consejos de cómo no cometer esos errores a la hora de hacer cobertura sobre hechos de violencia basada en género. Para ello vamos a dar un rápido vistazo al Código de Ética para Periodistas y Profesionales de la Comunicación en El Salvador, que fue realizado por la Asociación de Periodistas del Salvador. Haremos también un repaso de los distintos tipos de violencia de acuerdo con la ley y cómo debe ser la cobertura de estos. Para ello, analizaremos algunas publicaciones sobre violencia sexual, feminicidios y crímenes por odio, como les comentaba anteriormente. Si bien el Código de Ética de la APES no tiene un carácter de obligatoriedad, es importante conocerlo y cumplirlo porque se basa en lo regulado por la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, conocida como LEPINA, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, conocida como LEI, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, conocida como LIE, y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos y la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. El artículo 1 del Código de Ética reza lo siguiente: el presente Código de Ética establece normativas que deben enmarcarse en el ejercicio periodístico de todo aquel profesional inmerso en el ámbito de la República del Salvador. Las diferentes normativas del Código serán asumidas por convicción por los profesionales del periodismo y las comunicaciones que sean o no socios de la APES. Absolutamente todas las normas establecidas en el presente código están regidas por leyes vigentes del Salvador para la protección a la integridad de las personas. De igual manera, cumplirán con valores que el mismo promueve. En el artículo 2, el Código de Ética de la APES nos habla de los principios que fundamentan las normas éticas que se establecen en el código. Nos habla de hechos comprobables. Todo periodista deberá asegurarse en brindar información veraz, objetiva, precisa, completa y de fuentes fidedignas a toda la población. Respeto a los derechos de la sociedad, partiendo de las leyes vigentes en El Salvador que los amparan. Todo periodista, independientemente el tipo de información que brinde, respetará los valores democráticos, entre los que se encuentran la paz y la fraternidad entre los pueblos, la identidad cultural, la justicia, la dignidad humana, la vida privada y la intimidad de cada persona. En la labor profesional periodística no se podrá discriminar a una persona por la edad, discapacidad, sexo, origen social, nacional, racial y étnico, ideas políticas y o religiosas. En caso de estar vigentes leyes y estándares internacionales de los aspectos anteriormente mencionados, deberá esforzarse para no incumplirlas. También nos habla de la honestidad, la integridad e independencia de criterio del profesional. El periodista debe estar regido por la ética profesional en su ámbito durante el ejercicio de su profesión. Entre los deberes que la APES nos recuerda están: separar los hechos de las opiniones, tomando en cuenta el tipo de género periodístico que se utilice. Esto aparece en el artículo 4 del Código de Ética de la APES. También nos recuerda que debemos evitar la manipulación de textos, imágenes o de audio, pero cuando sea necesario hacerlo, deberá advertirse para proteger la integridad física y moral de las personas. Esto de acuerdo con el artículo 5 del Código de Ética de la APES. En el artículo 6, el código nos recuerda que debemos evitar excluir a personas, organizaciones y fuentes que ameriten ser tomadas en cuenta. En el artículo 7, nos recuerda que debemos de facilitar el derecho de respuesta con base a los principios de equidad y de legislación vigente. Asimismo, que estos deberán rectificarse de oficio. Realizar
con responsabilidad el ejercicio de toda cobertura informativa, en especial cuando se trate de situaciones conflictivas, violentas, evitar invadir la intimidad de las víctimas, así como la exaltación y la descripción morbosa de los hechos, está regido en el artículo 9 del Código de Ética de la APES. En el artículo 10 nos indica que publicar imágenes, audios y textos sobre crímenes o accidentes lo podemos hacer solo cuando ello responda a un interés social superior al derecho de las personas a su vida privada o a su dignidad. Esto en el marco de la ley vigente. En el artículo 11 nos recuerda que debemos respetar la decisión de las personas de no conceder entrevistas o hablar ante micrófonos y cámaras, siempre y cuando no sea un funcionario o una funcionaria públicos. En el artículo 12 nos indica que debemos de respetar la vida privada de las personas, incluyendo figuras públicas, salvo en aquellos casos en los que su conducta tenga repercusión en los intereses de la colectividad y del Estado. Cuando surja un conflicto entre el derecho de la información y la libertad de prensa frente al derecho a la intimidad de una figura pública, lo divulgado debe limitarse a los datos esenciales del suceso noticioso, evitando informar detalles que den un matiz morboso al hecho. En el artículo 13 nos indica que debemos respetar la presunción de inocencia de un sospechoso o imputado de cualquier acto ilícito. En cualquier caso, deberá referirse a la persona involucrada con los términos de supuesto o presunto. Recordemos que de hecho la Constitución de la República de nuestro país nos habla de la presunción de inocencia. En el artículo 14, el Código de Ética nos indica que debemos evitar identificar contra su voluntad a víctimas, parientes o personas próximas de acusados o convictos en procesos penales. Y en el artículo 15, nos indica que debemos consignar la posición de las partes en los documentos públicos o judiciales cuando se informe de procesos judiciales. Recordemos que siempre debemos de tener un equilibrio y un balance entre nuestras fuentes. Sobre eso nos habla este artículo 15. El Código de Ética de la APES también nos recuerda que desde el ejercicio periodístico y de las comunicaciones debemos garantizar y respetar la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, toda la legislación internacional y protocolos ratificados y o suscritos por el Estado salvadoreño. Asimismo, debemos de respetar la legislación nacional, por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, conocida como LEPINA, y otras legislaciones nacionales que amparan los derechos de las personas menores de edad. La LEPINA es clara al establecer que se debe proteger la identidad e imagen de las personas menores de edad. No se debe publicar el nombre o imágenes de personas menores de edad que hayan sido víctimas de maltrato y de hechos de violencia. Tampoco debemos publicar las imágenes ni los nombres de personas adultas sobrevivientes de violencia sexual. Alguien podría preguntarme, pero si ella quiere que se publique su nombre, pues para eso es importante que esta persona haya sido asesorada por alguien especialista del derecho y de la psicología sobre cómo puede contar su historia. Es importante que tengamos claro que las historias les pertenecen a las sobrevivientes y ellas deciden cuándo contarlas y bajo qué términos hacerlo. Además, se debe respetar la intimidad, la vida privada, la honra y la reputación de las víctimas de violencia, de abuso y explotación sexual comercial. No se deben publicar imágenes que tengan connotaciones sexuales. Esto nos lo indica el artículo 26 del Código de Ética de la APES. En el artículo 21 del Código de Ética nos habla de la prohibición de publicar imágenes de menores de edad y que esto no aplica en casos de desapariciones, porque esa imagen puede ayudar en la búsqueda de la menor o el menor desaparecido. Claro, esta publicación se tiene que hacer siempre en coordinación con familiares y autoridades públicas. Esto, la prohibición de publicar imágenes de menores, tampoco incluye a personas fallecidas. Claro, debemos de tener tino con el tipo de imágenes que publicamos. Asimismo, la APES en su código de ética nos recuerda que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres,
Las personas que practiquen el ejercicio periodístico deberán adecuar el vocabulario haciendo uso del lenguaje no sexista en las diferentes notas. Para ello nos pide promover la información libre de conceptos de inferioridad o subordinación para que existan las mismas oportunidades que para los hombres y lograr la superación profesional, técnica, entre otros. También nos indica que no promovamos la violencia simbólica contra las mujeres y niñas en los trabajos periodísticos y que evitemos el uso de imágenes, lenguaje violento y contenido morboso. Y que al abordar temas de violencia contra las mujeres debemos utilizar los términos aplicando los tipos de violencia establecidos en el artículo 9 de la Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres. En el abordaje de casos de feminicidios, debemos evitar utilizar términos como crimen pasional o violencia doméstica. También tenemos que utilizar información que sea relevante para la comprensión de los hechos de violencia contra las mujeres, como el historial de violencia intrafamiliar. Y debemos evitar usar información sobre el aspecto físico o historia sexual que generen un juzgamiento de la víctima. Esto de acuerdo con el artículo 28 del Código de Ética de la APES. Asimismo, el Código de Ética nos indica que las entrevistas efectuadas a familiares de mujeres víctimas de violencia deben orientarse a obtener información de relevancia noticiosa sobre el historial de violencia o maltrato, sin caer en la revictimización ni la culpabilización hacia la víctima de violencia. Esto de acuerdo al artículo 29. En el artículo 31 del Código de Ética se nos pide actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones que puedan reforzar estereotipos, suscitar discriminaciones por razones de sexo, discapacidades, condición física o de salud, raza, edad, nacionalidad, etnicidad, creencias ideológicas, políticas o religiosas, o aquellas que inciten al odio, la violencia o la guerra. Y en el artículo 32 nos pide guardar especial cuidado en que el lenguaje de la redacción de la información no promueva que se perpetúen los prejuicios y la discriminación. También en el artículo 34 se nos recuerda que toda persona que ejerza la labor periodística profesional deberá respetar la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Asimismo, respetar los derechos que en la ley vigente se citan, ya que las personas tienen derecho a ser protegidas de la discriminación, explotación o algún trato denigrante o abusivo en razón de su discapacidad. Es importante que tengamos claro que debemos omitir información cuando represente un riesgo inminente para la vida o seguridad de una persona, tal y como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, no vamos a publicar la dirección de los lugares donde se resguardan las sobrevivientes de violencia. Esto sería ponerlas en riesgo para que sus agresores las busquen. Pues bien, para conocer los demás artículos del Código de Ética de la APES, ustedes deberán leer este documento. Para esta clase solo he incluido los artículos que guardan relación con el tratamiento periodístico a temas de violencia de género. A lo largo de este curso, hemos visto que la violencia no nos afecta por igual a las personas. Depende de los genitales con que nacemos, la edad que tenemos, el lugar donde residimos, nuestro nivel educativo, nuestros ingresos, el lugar donde trabajamos, si tenemos una discapacidad, si pertenecemos a los pueblos originarios o a alguna etnia, si somos personas afrodescendientes y si estamos en una situación de migración, la violencia nos afecta de manera distinta. Y si somos disidencias sexuales o cuerpos disidentes, también. Hemos venido hablando de la importancia de reportear y abordar la violencia y la realidad de todas las personas desde un enfoque de interseccionalidad, porque solo así podremos retratar de forma más completa los distintos fenómenos. Es importante que tengamos claro que la violencia nos afecta de forma distinta y que debemos emplear los términos correctos en nuestras coberturas y campañas cuando hablamos de violencia. A este punto, es importante que tengamos claro que no debemos reforzar roles ni estereotipos basados en género,
ni promover la discriminación con nuestro trabajo. Todo lo contrario. Pues bien, en este apartado del curso vamos a estudiar el tratamiento periodístico a temas de violencia cuyas sobrevivientes son las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, así como las personas con sexo, orientación sexual e identidad de género diversas. Tenemos que aprender a no revictimizarlas y a retratar bien cómo la violencia les afecta. Para ello, debemos tener claro que muchas veces nuestros titulares y textos están basados en comunicados de prensa e información que ha sido redactada por personas que no están familiarizadas con el lenguaje inclusivo, por lo que a veces la información que nos comparten discrimina y refuerza estereotipos y roles de género, que finalmente revictimizan a las sobrevivientes de todo tipo de violencia. Para cubrir estos temas, necesitamos entrevistar a fuentes especializadas, expertas en temas de violencia de género. Como les decía en la clase anterior, familiares de personas de la disidencia sexual no son fuentes expertas en crímenes de odio ni en violencia basada en género, porque difícilmente reconocen los términos y conceptos que hemos visto en esta unidad. Acá quiero aprovechar para mencionar también que cuando ejercemos la profesión del periodismo, solemos caer en la trampa de entrevistar a las mismas fuentes para todos los temas. Es nuestra responsabilidad no convertir a las fuentes en todólogas y opinólogas de cualquier tema. Es nuestra responsabilidad buscar a las voces expertas para cada tema. Y en lo personal y profesional estoy convencida de que para hablar de violencia basada en género, las especialistas son y siempre serán mujeres que trabajan en las distintas oficinas de las Naciones Unidas, organismos internacionales donde hay mujeres especialistas de género, así como centros de pensamiento, ONG feministas y ONG de mujeres, donde hay especialistas en estos temas. En este curso, si se han percatado, tenemos videos y entrevistas con mujeres especialistas de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, abogadas defensoras de derechos humanos que trabajan en distintas ONG de mujeres feministas, de la Fiscalía y mujeres trans que son defensoras de derechos humanos y que son quienes pueden hablarnos con más y mejor propiedad sobre la violencia sufrida por las mujeres y por las disidencias sexuales. En las instituciones del gobierno también hay muchas voces expertas, mujeres especialistas en estos temas. No caigamos en la trampa de entrevistar siempre a hombres para hablar de violencia basada en género, a menos que ellos tengan las credenciales correspondientes para explicarnos estos temas. Igual, siempre debe primar una fuente femenina o trans para hablar de los temas que les afectan, no los hombres. Es importante también percatarnos que en instituciones internacionales como la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras instancias internacionales, hay mujeres profesionales con la experiencia y credenciales para hablarnos de cómo los distintos fenómenos nos afectan a las mujeres. Diferentes estudios sobre fuentes consultadas por los medios en América Latina revelan que las mujeres son las menos citadas. La pregunta es, ¿por qué desde el ejercicio periodístico priorizamos a las voces masculinas sobre las femeninas cuando ellas tienen la experticia indicada para un abordaje más completo de la violencia basada en género y pueden hablarnos con un enfoque de interseccionalidad? El medio ecuatoriano GK, con el apoyo de ONU Mujeres, ha creado el Directorio Latinoamericano de Mujeres Especialistas llamado Voces Expertas, donde ustedes pueden encontrar contactos para hacer un mejor trabajo, respetuoso de los derechos humanos y con fuentes mujeres, especialistas en temas de violencia basada en género. En la explicación de este proyecto, GK cita los resultados del reporte Who Makes the News. Apenas el 27% de las mujeres son fuentes consultadas por periodistas en América Latina. Esto debería hacernos reflexionar, sobre todo porque las mujeres representamos el 50% o más de la población a nivel mundial. Recordemos que el periodismo, con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, no significa que vamos a presentar a las mujeres siempre como víctimas. Significa que vamos a retratar cómo distintos temas
como por ejemplo la crisis sanitaria como la COVID-19, el desempleo, las crisis y políticas fiscales, la migración, la educación, las pensiones, la tenencia de la tierra, la agricultura, los conflictos armados, entre otros, les afectan a ellas y a las disidencias sexuales. Es decir, cuando estemos reporteando cada tema, debemos tener claro que la realidad nos afecta de forma distinta y repito de nuevo, por sexo, edad, género, si tenemos una discapacidad. Los aspectos sociodemográficos también juegan un rol y son una variable de investigación y análisis que marcan una diferencia. Antes de iniciar el análisis de casos de violencia y de darles algunas recomendaciones que he recogido de distintos manuales y documentos que sirven como hoja de ruta para mejorar nuestras coberturas, quiero que recordemos los 7 tipos de violencia contra la mujer que establece la ley y que guardan relación con los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño al ratificar la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Tenemos la violencia económica, feminicida, física, psicológica y emocional, patrimonial, sexual y simbólica. Esto de acuerdo con el artículo 9 de la ley. Y las modalidades de violencia son la comunitaria, institucional y laboral. También ya vimos que en el capítulo 1 la ley establece los delitos y sanciones: el feminicidio agravado, el suicidio feminicida por inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos por medios informáticos o electrónicos, difusión ilegal de información, difusión de pornografía y expresiones de violencia contra la mujer, entre otros. Estos delitos los encontramos del artículo 44 al 55 de la ley. Pues bien, para hablar y comprender la violencia basada en género, el iceberg de la violencia, ilustrado por Amnistía Internacional, se convierte en una herramienta importante de visualización. En este encontramos las formas sutiles y explícitas de violencia y la violencia invisible y visible. Si vemos en esta imagen, los micromachismos, la anulación, el lenguaje sexista, la invisibilización, la publicidad sexista, el control y el humor sexista son formas sutiles de violencia y por lo tanto la invisibilizan. Hay otras formas explícitas como culpabilizar, chantajear emocionalmente, despreciar, ignorar, humillar y desvalorizar, que también pueden ser invisibles. Sin embargo, estas son las que llevan al culmen de la violencia visible y explícita, que es la que finalmente solemos cubrir o de la que nos enteramos por los medios de comunicación. Las amenazas, insultos, gritos, abuso sexual, violación, agresión física y feminicidios. Además del Código de Ética de la APES, en El Salvador también existe el Decálogo para la cobertura de sucesos de violencia contra la mujer, que surgió de un convenio entre la Asociación de Periodistas del Salvador y el ISDEN. Las 10 sugerencias del Decálogo son: 1. Conocer y citar la normativa nacional e internacional para erradicar y prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres. 2. Abordar los 7 tipos de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos. 3. No referirse a los feminicidios como crímenes pasionales o violencia doméstica. 4. Ampliar el uso de las fuentes oficiales. ¿Esto qué significa? Que vamos a buscar fuentes alternativas. ¿Y cuáles son esas? Las ONGs y los organismos internacionales a los cuales ya hice referencia. El 5. Descartar imágenes morbosas y lenguaje violento. 6. Seleccionar información relevante. 7. Evitar el uso de estereotipos tradicionales de género. 8. Respetar la imagen de mujeres funcionarias y candidatas a cargos públicos o de cualquier naturaleza. 9. Visibilizar los logros y las capacidades de las mujeres en los diversos ámbitos. Y 10. Respetar y apoyar a las colegas periodistas en su ejercicio profesional. Pues bien, hablemos de los errores comunes al abordar los casos de violencia. El primero y más básico es confundir los feminicidios con homicidios.
Si le llamamos asesinatos en los titulares y en el texto también es un error, porque se invisibiliza que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de las mujeres. Esto aparece en el artículo 9, literal B de la ley. Otro error común es decir que son crímenes pasionales o que ocurren por celos. Un feminicidio es un feminicidio. Ese es el nombre del delito y no otro. En estos 3 ejemplos vemos precisamente cómo no se debe de titular, porque estos titulares que hacen justificar el feminicidio por un acto de celos, los celos no llevan a un feminicidio. Entonces, poner esto en los titulares es un error muy grave, porque lo que estamos haciendo de nuevo es justificar y no hay una justificación para un feminicidio. En el manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación de la Unión de Periodistas Valencianas, se recuerda utilizar la fórmula sujeto más verbo más complemento para informar sobre violencia machista. En este manual recomiendan evitar las expresiones violencia de género, se cobra la vida de una mujer o una mujer muere o aparece muerta. ¿Por qué? Porque las mujeres no aparecen muertas por arte de magia, las asesinan. Entre los ejemplos que citan están: la violencia de género se cobra la vida de 40 mujeres en lo que va del año. Sería mejor decir 40 hombres han asesinado a sus parejas en lo que va del año. Y de esta forma hacer visible el sujeto de la acción y la acción. En lugar de hayan muerta a una mujer en Mexicanos en un posible caso de violencia machista, es mejor titular asesinada a una mujer en Mexicanos en un posible caso de violencia machista. En lugar de aparece asesinada una mujer en Mexicanos y detienen a su pareja, es mejor titular feminicidio en Mexicanos. El sospechoso, su pareja, fue detenido. En lugar de titular asesinada a puñaladas por su esposo al día siguiente de solicitar el divorcio, es mejor titular hombre asesina a puñaladas a su mujer. Fue detenido por el feminicidio. Con el titular asesinada a puñaladas por su esposo al día siguiente de solicitar el divorcio, estamos justificando de alguna manera ese feminicidio. En lugar de la mujer asesinada en Mexicanos se había separado de su pareja varias veces, es mejor titular la mujer asesinada en Mexicanos atrapada en ciclos de violencia machista. En lugar de titular la menor violada había bebido, es mejor hombre viola a menor de edad. Si hacemos referencia a que una sobreviviente de violencia sexual había bebido o a cómo iba vestida, estamos justificando una violencia sexual o una agresión sexual y nada justifica una violencia sexual o una agresión sexual. Es importante que siempre tengamos presente esto al cubrir los feminicidios. El tratamiento informativo que damos sobre estos temas informa y educa y puede ayudar para que otras mujeres comprendan que están en una situación de violencia que pone en riesgo sus vidas. Por eso sí es importante hablar del ciclo de violencia. Y nunca debemos escribir que son crímenes pasionales porque no lo son, ni que un hombre en un arranque de celos asesinó a su pareja o expareja. Todo esto contradice a lo dispuesto en la ley. Y recordemos una y otra vez que nada justifica un hecho de violencia contra la mujer y menos de violencia feminicida. También es importante que cuando escribimos sobre feminicidios y crímenes por odio, publiquemos las cifras más actualizadas que existan sobre estos, ya sea que las obtengamos de las fuentes oficiales y primarias, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Ellos desde hace años trabajan en una mesa tripartita
que se supone homologa los datos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas veces, en los casos de violencia feminicida y crímenes por odio, jueces y juezas terminan condenando a los victimarios por homicidio. Eso es importante aclararlo en nuestros textos. Es por ello por lo que la información estadística que podemos encontrar en las páginas web u observatorios de ONG feministas o de mujeres es valiosa para el ejercicio periodístico y de investigación. Ustedes también pueden armar sus propias bases de datos. Además, en este punto también es importante hacer un cruce de información. Por ejemplo, podemos encontrar cómo la Fiscalía eh, presenta su acusación o requerimiento fiscal, si lo presenta por feminicidio y si durante la etapa judicial el juez o la jueza en algún momento decide cambiar el delito. Y también es importante que consigamos los datos de condenas, porque una cosa es cuántos feminicidios se registran y otra cuántas condenas se registran. Para cada caso de violencia que cubramos, ya sea feminicida, de violencia sexual, crimen por odio, entre todos los tipos de violencia, debemos describir el contexto y presentar estadísticas. Recordemos que a lo largo del curso hemos hablado del enfoque de interseccionalidad. También debemos retomar y retratar las perspectivas sociales y legales. Nuestros textos periodísticos siempre deben de responder a la pregunta: ¿qué ha fallado? Es decir, ¿qué está fallando en nuestro país, en las políticas públicas, en la sociedad? Recordemos que siempre debemos buscar y responder a los por qué. Como ven en este ejemplo, hay una comparación entre la cantidad de feminicidios y muertes de mujeres por COVID. Hacer estas comparaciones también es útil para mostrar la magnitud de la violencia feminicida, que se sostiene o aumenta durante una crisis sanitaria como la actual. Cuando cubrimos las muertes violentas de personas con sexo, orientación e identidad de género distinta a la heteronormada, debemos escribir que son crímenes de odio, no son asesinatos ni homicidios, son crímenes de odio. Escribir que es un homicidio o un asesinato hace que se invisibilice más este tipo de violencia de género. Ya sabemos que El Salvador no cuenta con estadísticas oficiales de crímenes de odio. La Asamblea Legislativa reformó en 2015 el Código Penal para tipificar los crímenes basados en orientación sexual, identidad y expresión de género como crímenes de odio. A la fecha, el crimen de odio de Camila Díaz sienta un precedente. Aunque el juez condenó a los 3 policías por homicidio a una pena de 20 años, la Fiscalía mantuvo en su acusación que era un crimen de odio. Si en un caso como el de Camila Díaz hacemos alusión a que una mujer trans se dedicaba al comercio sexual, es importante que contemos bien su historia. ¿Por qué se dedicaba al trabajo sexual? ¿Cuál fue el apoyo que recibió de su familia cuando decidió expresar una identidad de género y una expresión de género distinta a la heteronormada? En el centro educativo o universidad donde estudiaba, ¿le negaron el derecho a seguir estudiando? ¿Quiénes le ofrecieron un empleo en el sector formal? Tenemos que responder a estas y a todas las preguntas que nos permitan retratar cómo la sociedad y este sistema excluye a las personas cuando tienen una identidad y una expresión de género distinta a la binaria y a la heteronormada. Cuando respondemos a todas esas preguntas es cuando no discriminamos a las personas y no reforzamos roles ni estereotipos basados en género. Cuando no nos hacemos todas esas preguntas y no les respondemos, significa que incomprendemos que el trabajo sexual es una forma de resistencia ante la negativa del derecho a la educación y a un empleo digno, entre otros derechos vulnerados. La falta de una ley de identidad viola los derechos humanos de las personas trans porque las pone en una situación y condición de vulnerabilidad que las obliga, por ejemplo, al trabajo sexual. ¿Y cuándo tiene valor noticioso revelar la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de una persona? Si el hecho informativo guarda relación con un crimen por odio, sí es importante mencionarlo. Y cuando guarda relación con la vulneración de sus derechos humanos y con la violación de estos, obviamente. Al no existir estadísticas oficiales,
Es importante buscarlas en las fuentes alternativas e ir creando nuestras propias bases de datos, como les explicaba anteriormente. Para el caso de los crímenes de odio, las organizaciones que promueven y defienden los derechos LGBTIQ+, registran 600 casos desde 1993 hasta agosto de 2019. Si incluimos estas estadísticas, nuestros textos periodísticos pueden ayudar a crear y alimentar estos registros e impedir que se invisibilice una realidad que oficialmente nos está registrando y que puede implicar una vulneración y violación de los derechos humanos. La Dirección General de Estadísticas y Censos, en su último boletín, ya registraba algunos crímenes de odio. Entonces, siempre es importante buscar qué hay en las cifras oficiales, pero tengamos claro que estas instituciones cuyos logos ustedes ven en esta diapositiva son quienes llevan un mejor seguimiento y un mejor registro de todos los tipos de violencia contra las disidencias sexuales. Bueno, es importante, como les decía, que en nuestros textos visibilicemos si la persona era trans o de una orientación sexual contraria a la binaria, porque además, como les explicaba anteriormente, desde 2015 el Código Penal reconoce este delito y aumenta las penas cuando los crímenes tienen el agravante de odio. Y el crimen de Camila, como ya les decía, es el primero en ser procesado así. Para reportear sobre estos temas, también es importante tener claridad que es mejor entrevistar a las fuentes especializadas, y estas son las de las organizaciones LGBTIQ+, y representantes de las oficinas de Naciones Unidas especializadas en este tema, y de la Fiscalía, que como ustedes vieron en la entrevista a la licenciada Graciela Sagastume, ella nos habla sobre este tema y sobre la unidad creada en la Fiscalía para precisamente darle seguimiento a los tipos de violencia contra las disidencias sexuales. También debemos de tener claro que lastimosamente no todas las autoridades de nuestro país están familiarizadas con las características de este tipo de violencia y de crímenes, y mucho menos los familiares de las víctimas. Si nos damos cuenta que un juez o una jueza cambia el delito de crimen de odio por homicidio, debemos de tener claro que hay un desconocimiento de por qué es un crimen por odio y por qué está tipificado así en el Código Penal. Bueno, como ya vimos en el apartado de conceptos básicos y en los glosarios estudiados, este es un tema complejo y las definiciones van cambiando porque la realidad es dinámica, porque estamos hablando de derechos humanos. Muchas veces ni las mismas personas tienen claro que su orientación sexual, su identidad de género y su expresión de género no corresponde a la binaria, ni manejan los conceptos o definiciones porque carecemos de una educación integral de la sexualidad. En esta noticia que aparece como ejemplo, es un claro error de reporteo. El titular dice: familias descartan que asesinatos de 3 miembros de comunidad LGTBI sea por su preferencia sexual. Las familias no son expertas en estos temas, ni en procesos legales, ni jurídicos, ni en lo que dice el Código Penal. Y además hay otro error en el titular, habla de preferencia sexual. Ya vimos que la preferencia sexual no existe. El término indicado es orientación sexual. Entonces, este titular doblemente desinforma. Bueno, ¿y cuándo no tiene valor noticioso revelar la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de una persona? Si no estamos hablando de un hecho de violencia o de posible vulneración a sus derechos humanos, no tenemos que hacer mención a un aspecto relacionado con un tema privado. Sí es importante retratar que una persona trans ha logrado que un derecho humano sea cumplido, como el ejemplo de esta noticia de Diana Zurco, la primera mujer trans conductora de un noticiero televisivo en Argentina, porque esto indica que se ha roto una barrera de discriminación en el ámbito laboral.
Recordemos también que para reportear y escribir sobre crímenes por odio de personas de sexo, orientación sexual e identidad de género diversa, debemos evitar estereotipos como los siguientes. Los gays y lesbianas son enfermos mentales. Eso es falso. Las mujeres trans son hombres vestidos de mujer. Ya vimos también que eso es falso. Los gays, travestis y mujeres trans son lo mismo. No son lo mismo. Ya vimos que una mujer y un hombre trans es quien tiene una identidad y una expresión de género distinta a la de los genitales con los que nació. Y ya vimos también que los gays y las lesbianas tienen una orientación sexual distinta. No significa que sean mujeres trans u hombres trans o que se vistan como mujer o como hombre. Los homosexuales solo son un tema artístico. Es una orientación sexual. Las personas trans son enfermas mentales. No tienen una enfermedad mental. Su identidad y su expresión es diferente a la de los genitales con los que nació y a lo que la heteronorma indica de qué se debe de entender por femenino y masculino de acuerdo a los genitales con los que una persona ha nacido. Ahora bien, vamos a hablar de violencia sexual. Hay que cuidar los datos personales de las personas sobrevivientes de todo tipo de violencia sexual. Ya vimos que la LEPINA prohíbe publicar los nombres e imágenes de menores de edad. No es necesario publicar fotografías ni retratar escenas que refuercen la violencia en las ilustraciones o en infografías que publiquemos. Siempre hay una forma de ilustrar estos temas sin reproducir violencia. De nada sirve que cuando escribimos sobre violencia sexual ocupemos un nombre falso para referirnos a quien sobrevive a esta violencia si publicamos el nombre completo de su victimario o agresión y la relación de parentesco. Esto es revictimizar y pone en riesgo la integridad de las y los sobrevivientes. Recordemos que los agresores, y lo digo en masculino porque está comprobado estadísticamente que los hombres son quienes más ejercen violencia sexual, están en Internet y que pueden ser nuestros vecinos o familiares. Revelar la identidad de alguien que sobrevive a violencia sexual es exponerla a otros depredadores sexuales y a todo tipo de violencia. Este ejemplo es el que mejor ilustra la revictimización. La Fiscalía dio datos morbosos e innecesarios sobre esta agresión sexual en Twitter. Publicó la imagen del agresor, su nombre y su relación con la sobreviviente, y los medios de comunicación reprodujeron toda esta información, lo que expuso y revictimizó a la joven. Además, la Fiscalía tenía autorización de la sobreviviente para publicar esta información, pero también preguntémonos, ¿y si ella autorizó, ella fue asistida por una persona especialista en leyes y una psicóloga o un psicólogo? Pues no lo sabemos. Y bueno, tenemos otro ejemplo de un titular mucho mejor. Podemos ocupar cifras para hablar de este tema, primero porque las cifras son escandalosas. Se registran un promedio anual de 6.000 denuncias por delitos relacionados contra las libertades sexuales. Aproximadamente el 92% de las sobrevivientes son mujeres. Y si vemos los datos y los vamos escarbando, nos damos cuenta que si eres una persona menor de edad, el porcentaje de denuncias aumenta. Y que en la mayoría de los casos, si mal no recuerdo, es el 98%, los agresores son hombres. También hay agresiones sexuales cometidas por mujeres, que estadísticamente son menores.
Y si vemos los datos desagregados de niñez violentada, las niñas son más agredidas sexualmente que los niños, pero los niños también están siendo agredidos. Bueno, imagino que la mayoría ya ha leído, visto y escuchado que describir cómo estaba vestida una persona o si había bebido para informar sobre una violación es culpabilizarla. Y nada justifica un hecho de violencia sexual ni de ningún tipo de violencia, como lo explicaba anteriormente. Hacer estas descripciones, además de revictimizante, es desviar el foco de atención en lo importante. El agresor, ¿quién es? ¿Tendrá antecedentes de violencia sexual o de otro tipo de violencia contra mujeres, niñas y niños? Este es un ejemplo de un buen titular y de una mejor forma de retratar este tema. Las niñas no están listas para ser mamás. Y ven que tenemos estadísticas y también este artículo recoge cómo prevenir el abuso sexual, que era algo que les comentaba también hace un momento. Tenemos que, o bueno, ya lo sabemos también quienes ejercemos esta profesión, que además de hablar de un problema, hay que hablar de una solución. Por cierto, este texto lo escribió Karina, que es una de las facilitadoras de este curso. Bueno, también es importante que recordemos que el único responsable es el agresor. No tenemos que escribir textos ni utilizar imágenes, como ya les decía antes, que refuercen roles ni estereotipos de género, que contribuyan a que sus lectores y lectoras o audiencias cuestionen a la sobreviviente porque estaba en un bar, porque había bebido, porque se fue de vacaciones sola. Si usted escribe información que les atribuye a ellas la responsabilidad de la violación por cómo vestido, por andar sola, usted la está revictimizando y la está violentando. Toda persona es libre de salir y vestir como le dé la gana. Hace un momento les decía que es importante consignar las estadísticas de denuncias y casos judicializados, pero es importante recordar que estos datos no dejan de ser un subregistro y no retratan por completo la violencia basada en género. Por eso es importante buscar en investigaciones, estudios y encuestas una lectura más allá de lo cuantitativo que nos permita entender lo cualitativo. ¿Y a qué me refiero con esto? No todas las sobrevivientes de violencia denuncian. Entonces, si no todas las sobrevivientes de violencia denuncian, nos tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué tienen miedo a hacerlo? Pues tienen miedo por distintas razones, porque no les van a creer, porque van a culpabilizarlas, porque sus agresores son familiares, vecinos, conocidos e incluso jefes o sus parejas. De hecho, en El Salvador, en la única encuesta nacional de violencia contra la mujer, realizada y publicada por la Digestic en el 2017, de 1.790.440 mujeres que reportaron haber experimentado algún tipo de violencia, es decir, uno o más durante todo su ciclo de vida, solo 6 de cada 10 denunciaron el caso. Solo 6 de cada 10. En sus entrevistas y en sus textos, no cuestionen a las sobrevivientes sobre el tiempo que les tomó poner una denuncia, ni citen a fuentes que cuestionan sobre el tiempo que lleva a una persona a denunciar. El vecindario tampoco es una fuente creíble. El chambre desinforma. Es mejor informar sobre las dificultades que tienen las personas para denunciar. Ustedes se imaginan si son menores de edad y les violenta a alguien de su familia, ¿será fácil poner una denuncia? ¿Se imaginan si es su padre, su pareja o su jefe quien les violenta? ¿Será fácil poner una denuncia? Si para usted lo es, no significa que para todas las personas lo sea. Hay mucha investigación, estudios y literatura que ayudan a comprender por qué las personas no denuncian. Busquen esa información y consígnenla. Así, ustedes y quienes les lean, escuchen o vean su material, entenderán por qué no todas las personas denuncian y qué limitantes existen para denunciar. Ya vimos que las crisis sanitarias, como la provocada por la COVID-19, aumentaron la violencia basada en género y que fue más complicado denunciar
para las personas que pasan 7/24 con sus agresores. Recuerden siempre como un mantra que el responsable es el agresor, no la persona sobreviviente. Además, es importante que su material periodístico y sus campañas, si es que son campañas, consignen a dónde denunciar las instituciones, los números de teléfono, WhatsApp, correos electrónicos, direcciones, etcétera. De nuevo, cuando entrevisten a sobrevivientes de violencia, no las cuestionen, escuchen sus historias y lo que ellas tengan que contar. Recuerden que son sus historias y ellas deciden cómo contarlas. Amnistía Internacional ha elaborado un manual periodístico para el abordaje de violencia contra las mujeres. En el anexo 1 del manual da pautas para entrevistar a mujeres. Este documento está en la web, búsquenlo, léanlo, conviértanlo en una Biblia del periodismo para hacer entrevistas a sobrevivientes de violencia. Esto les permitirá no reforzar estereotipos ni hacer preguntas revictimizantes, pero además entender en qué consiste la violencia basada en género, en tener empatía y en saber qué podemos preguntar y qué no podemos preguntar. Además, nos va a permitir entender también si cuando estas personas van y ponen una denuncia no son revictimizadas una y otra vez, cada vez que les piden repetir su historia. También está la guía para el tratamiento informativo de la violencia de género, el manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación y recomendaciones para informar sobre agresiones sexuales. Todos estos documentos están en la web. Conviértanse en personas especialistas y profesionales para que hagan bien sus entrevistas y no revictimicen ni maltraten a las sobrevivientes. Recordemos que en este oficio, como en cualquier otra profesión, ser autodidactas es importante. Y además que cuando hablamos de temas de derechos humanos y de violencia basada en género, siempre tenemos que estarnos actualizando. También recordemos que el morbo no informa, que no tenemos que describir detalles de un hecho de violencia feminicida o sexual. Y es mejor llamarles sobrevivientes que víctimas. Decir que son víctimas es revictimizarlas. Repitan después de mí, sobrevivientes. Es importante también darle seguimiento a estos casos y visibilizar los procesos de ayuda psicológica y recuperación de las sobrevivientes de violencia sexual o de violencia basada en género. Es nuestra obligación informar sobre recursos y ayudas que existen y que por obligación lo brinda el Estado y que ONGs de mujeres y feministas dan gratuitamente. Recordemos que esta información puede ayudar a que otras personas que nos leen, que nos escuchan o que nos ven, se den cuenta que están en ese ciclo de violencia y además que pueden hacer. Para esta diapositiva yo escogí 4 de las recomendaciones para informar sobre agresiones sexuales que aparecen en uno de los documentos que ya les citaba. Pues esta, que hace un momento se las mencionaba, de no dar detalles morbosos de las agresiones sexuales. ¿Esto por qué? Porque los detalles que se dan habitualmente son morbosos, no tienen importancia y nos sitúan como objetos sexuales pasivos. Hay que dar detalles como herramienta de formación y prevención para romper el imaginario socialmente construido y que no se corresponde con la realidad de las agresiones. Hace unos años en El Faro se publicó una crónica que se titula Yo violada. Es una crónica sumamente morbosa que revictimiza una y otra vez a las sobrevivientes de violencia sexual. Hace una descripción detallada de cómo fue violada una menor de edad. Eso no informa, no abona y es revictimizante. Bueno, cuando el agresor es una persona pública, eviten magnificar su posición social para desvincularlo de la agresión. En El Salvador tenemos el caso del magistrado Escalante. Veamos, es importante decir, sí, que es un magistrado, que es un abogado. El trabajo que desempeña para retratar precisamente la agresión, pero el foco de la atención es que cometió una agresión sexual. Entonces,
¿Qué es lo que nos sugieren en esta recomendación? Evitar utilizar las imágenes para mostrar al agresor como un triunfador o en un contexto que nos remita más a su posición y carrera profesional que al papel de sujeto perpetrador de la agresión. Cuando se destaque el estatus, que sea como elemento agravante de la agresión y de la impunidad. Las mujeres no tenemos que demostrar que hemos sufrido lesiones físicas ni el uso de la fuerza. El imaginario colectivo no se corresponde con la realidad. En la mayoría de agresiones sexuales no hay heridas físicas ni uso de fuerza extrema. También evitemos hacer juicios de valor de las relaciones sexoafectivas entre agresor y agredida. Las relaciones sexoafectivas que tuviéramos o hubiéramos tenido con el agresor no influencian ni restan importancia a la agresión sexual. Por ejemplo, la pareja, el compañero de vida o el esposo de una mujer la puede violar. El hecho que sea su esposo, su compañero, su novio, su pareja, no le da derecho a tener relaciones sexuales sin el consentimiento de ella y cuando ella no quiere. Bueno, esta ha sido una breve explicación resumida de algunos tinos y desatinos con respecto a la violencia basada en género. Desde hace años se viene discutiendo sobre cómo abordar o cómo hacer un abordaje desde los medios tradicionales y desde los medios alternativos, eh, que son revistas nativas digitales o periódicos nativos digitales, sobre la violencia basada en género. Y también hay una discusión sobre el periodismo feminista. Y hay toda una discusión porque a las que somos periodistas feministas se nos acusa de hacer activismo y que el activismo está divorciado del periodismo y de las técnicas del periodismo, cuando eso es falso. Al final, ser periodista feminista es hacer un periodismo basado en derechos humanos. Eh, si decimos que ser periodista feminista es hacer activismo, es como decir que hacer periodismo machista está bien y no está bien. Sobre todo, bueno, en el sur de América Latina y en España han surgido alternativas feministas a los medios mainstream. Y más recientemente en México también han surgido estos medios y en el periodismo feminista, ¿qué hacemos? Especializarnos y retratar historias que no están retratando en los medios tradicionales o alternativos. En el caso de El Salvador tenemos la revista nativa digital feminista Laraca, la revista La Brújula y también el blog La Palabra Incómoda de Mónica Campos, una de nuestras facilitadoras. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estos medios, o en estos medios al final, ¿qué hacemos? Retratar o contar las historias que no quieren contar en los otros medios. Y también dentro del periodismo feminista, ahorita hay toda una discusión que va más allá de si debemos de hablar de perspectiva de género en este abordaje. En los videos que les hemos compartido, bueno, o que abren con esta clase de la unidad 3 del Festival Sarelia, van a poder encontrar un poco más esta discusión. ¿Y por qué se está discutiendo esto? Porque la perspectiva de género debería de ser transversal en todos los temas. Es decir, no deberíamos de estar haciendo periodismo si no retratamos cómo los temas afectan a las mujeres de manera desigual, a los niños, a las niñas, a las poblaciones afrodescendientes, a los pueblos originarios. Entonces está todo este debate sobre esto. Yo a lo que les puedo invitar es que cuando lean los periódicos y vean los noticieros o escuchen la radio, le presten atención a si nos están informando de una manera completa cómo nos afectan los temas. Eso me parece muy importante. Porque al final, como periodistas, nuestra misión es informar. También somos personas defensoras de los derechos humanos.
tenemos que retratar las violaciones, vulneraciones a derechos humanos y si un tema lo retratamos de forma incompleta, mm, estamos desinformando. Pues bien, esto era lo que les quería compartir en esta clase con la que cerramos la unidad 3. Eh, pues ya estamos en la recta final casi del curso. En la unidad 4 vamos a hablar de cómo visualizar datos. Les voy a comentar de algunos sitios web donde pueden encontrar información estadística. También les voy a compartir los enlaces de sitios en línea gratuitos para hacer infografías, para hacer presentaciones también. Como ustedes se han fijado, en mis presentaciones ocupo muchas imágenes. Les voy a compartir de dónde las busco, porque la idea siempre, como estamos comunicando, es que sea de una manera atractiva. Y bueno, les agradezco, les animo a que sigan, a que no desistan. Ya nos falta poco y pues yo considero que toda esta información les va a ser de mucha utilidad. Gracias.